Buenas tardes. Nuestro tema de hoy son máquinas de corriente alterna. Ya en la clase anterior estábamos viendo todo lo que es máquinas de corriente continua. Ahora nos toca ver nuestro tema como máquinas de corriente alterna. Las máquinas de corriente alterna son las máquinas eléctricas, son el resultado de una aplicación inteligente de los principios del electromagnetismo y en particular de la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos magnéticos entrelazados, es decir, funciona los dos circuitos eléctricos entrelazados entre el rotor y el estator, ¿no es cierto? Durante todo el proceso histórico de su desarrollo desempeñaron un papel rector muy importante, que determinaba el movimiento de toda ingeniería eléctrica, merced a su aplicación en los campos de la generación, transporte y distribución y uso de la energía eléctrica. Las máquinas eléctricas realizan una conversión de energía de una forma a otra, de una de las cuales al menos es la eléctrica. Es decir, las máquinas de corriente alterna generan la electricidad, lo transportan, lo reciben y lo distribuyen hacia los usuarios, ¿no es cierto? Esa es su finalidad de las máquinas de corriente alterna. E incluso realizan trabajos mecánicos y viceversa. Vamos a clasificar las máquinas de corriente alterna desde su punto energético. Vamos a hacer esto posible la clasificación en tres tipos fundamentales: generador, motor y transformador. Como les decía hace un momento, la máquina de corriente alterna genera, ahí está, lo está clasificando porque genera la corriente, ¿no es cierto? Genera la corriente movida por una caída de agua, por un motor a combustión, movida por aire, etcétera, ¿no es cierto? Y el motor o los motores está dentro de la clasificación que esto cumple lo revés del generador. El motor entra la energía eléctrica y produce el movimiento mecánico. Los motores muchas veces son usados en las industrias, en la carpintería y tienen diversas utilidades. El transformador es el que eleva la corriente, el que eleva la tensión y baja la tensión, ¿no es cierto? Lo eleva para transportarlo, luego en otro lugar lo recepciona en alta tensión y lo baja nuevamente para distribuirlo. Ese es su principio de funcionamiento del transformador. Entonces, vemos que están entrelazados, ¿no es cierto? Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Cada máquina eléctrica en particular cumple el principio de reciprocidad electromagnética, lo cual quiere decir que son reversibles, pudiendo funcionar como generador o como motor. O sea, las máquinas eléctricas funcionan como motores o como generadores. A eso se refiere. En la práctica existen en la realidad alguna diferencia en su construcción. Claro, porque los motores son diferentes a los generadores. Aunque a veces un generador puede ser un motor y un motor también puede ser un generador. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué caracteriza uno u otro modo el funcionamiento? Las máquinas eléctricas son el resultado de la aplicación de los principios electromagnetismo y en especial la ley de inducción de Faraday, ¿no es cierto? Uno de los descubridores de la electricidad. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados las máquinas.
eléctricas son convertidores electromagnéticos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa, lo que le estaba diciendo. La máquina eléctrica puede actuar como generador o también puede actuar como motor, o sea, al revés, ¿no es cierto? Pero eso ya según su clasificación, que también lo vamos a ver más adelante, porque no todo generador puede ser un motor y tampoco no todo motor puede ser un generador. Aquí vamos a clasificar las máquinas eléctricas rotativas. Anteriormente hicimos una clasificación de las máquinas eléctricas, pero de una forma genérica. Acá solamente estamos clasificando las máquinas eléctricas rotativas. Las máquinas de corriente alterna, a ver cómo lo clasificamos, en dos grupos, en máquinas sincrónicas y máquinas asincrónicas. Dentro de las sincrónicas tenemos los generadores, es decir, los alternadores, y los motores sincrónicos. Dentro de los generadores tenemos los generadores trifásicos y monofásicos. Dentro de las máquinas asincrónicas tenemos los generadores también existen generadores asincrónicos, los motores asincrónicos, dentro de los motores asincrónicos tenemos motores monofásicos y trifásicos. Los motores trifásicos de rotor bobinado y de rotor sin bobinar. Acá en esta máquina, en esta clasificación, en esta parte donde dice esto, los motores asincrónicos y trifásicos de rotor bobinado y de rotor sin bobinar. Existen motores asincrónicos de rotor, o sea, la piña que está bobinado, ¿no es cierto? Y existen los motores que no tienen bobinas en la piña. Entonces, a eso se refiere. En conclusión, si nosotros, para no confundirnos más, las máquinas sincrónicas son los generadores. Y también hay motores, pero muy raros. Y si concluimos al otro lado, las máquinas asincrónicas la mayoría son motores. Hay generadores, pero muy raros, o sea, son escasos. Acá tenemos la estructura de una máquina sincrónica. Es decir, todo lo que está a sus partes, ¿no? Es decir, un generador. Ya lo estábamos generalizando, ¿no? Acá tenemos el generador. Todas sus partes, está el estator, el rotor. Tenemos el material ferromagnético, ese es el núcleo. Tenemos la carcasa, lo que lo cubre, el ventilador, le da aire para enfriarlo, la cabeza del bobinado del inductor, ¿no es cierto? Acá está el inductor, o sea, del rotor. El eje, el entrehierro, o sea, la separación, el entrehierro es la separación que existe entre el rotor y el estator. Los cojinetes o rodajes, que ya lo estábamos viendo los compañeros con la práctica. Entonces tenemos la cabeza del inducido, del estator, ¿no es cierto? La bobina del estator, el material ferromagnético del estator, el inductor, o sea, el inductor en este caso viene a ser toda la piña, pero acá tenemos las escobillas por donde entra una corriente continua al generador. ¿Para qué? Para que esto genere la electricidad. Eso es lo que estábamos viendo también en la práctica con sus compañeros. El acoplamiento mecánico. Este es un acoplamiento, se puede llamarlo una unión con la carga mecánica. La carga mecánica, ¿qué es? Es el movimiento que se le da ya sea con un motor petrolero o con una caída de agua, etcétera, ¿no es cierto? Los anillos rozantes, esos son la alimentación del inductor. Y acá abajo tenemos lo que dice fundación antivibratoria elástica. Esto prácticamente es la base, esta fundación antivibratoria elástica. Esa es la base
de dónde está esto ensamblado, el generador y la carga mecánica. Acá tenemos dos ejemplos de máquina sincrónica de polos salientes y máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que estas máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico son más largas, tienen un juego axial más. Y las máquinas sincrónicas de polos salientes tienen mayor cantidad de polos. Las máquinas sincrónicas de polos salientes. Esta máquina tiene muchos polos, baja velocidad. Como alternadores se usan acopladas a turbinas hidráulicas, es lo que les decía, eso especialmente se refiere a los generadores, hidroalternadores o motores diésel. Son máquinas de gran diámetro y comparativamente pequeñas en longitud axial, es decir, son, digamos, la longitud axial se refiere a lo que es largo, ¿no es cierto? Pero son más anchitas, o sea, tienen casi son más anchos que largos, ¿no? En cambio, las máquinas sincrónicas son más largos. Por ejemplo, para, para decir la máquina sincrónica de polos salientes es un generador. Es un generador. Ese es un generador sí o sí. La máquina sincrónica de rotor cilíndrico es un motor sincrónico. No sé si han visto ustedes las bombas sumergibles para bombear agua. Son largas, son cilíndricas, tienen un juego axial. A eso se refiere, ¿no es cierto? Largo. Ahora vamos a ver lo que dice las máquinas sincrónicas cilíndricas. Estas máquinas tienen pocos polos, de 2 a 4 polos, es decir, que son más veloces, ¿no es cierto? A menor cantidad de polos, más velocidad. Y a mayor cantidad de polos, menos velocidad, ¿no es cierto? En los polos salientes. Al girar muy rápido, los conductores del rotor sufren una fuerte fuerza centrífuga. Por esta razón, los conductores del rotor se colocan en ranuras donde están mejor sujetadas que en las bobinas de los polos salientes, y el diámetro del rotor es pequeño, lo que reduce la fuerza centrífuga. Por lo tanto, son máquinas de pequeño diámetro y gran longitud axial, es lo que les decía. En conclusión, las máquinas sincrónicas de polos salientes se refiere a los generadores lentos, que tienen mayor cantidad de polos, ¿no es cierto? Y las máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico se refieren a los motores, como ya les dije antes, a las bombas sumergibles. Eso es una máquina de rotor cilíndrico, porque son tubulares, ¿no es cierto? Máquinas asincrónicas. Su uso habitual es como motor. Eso la diferencia también que hacíamos hace un rato. La sincrónica se refiere más, les decía que se refiere más aquí a los generadores. Hay como motor, pero son muy raros, ¿no es cierto? Y la máquina asincrónica se refiere más al uso de motor, o sea, son motores, los motores de jaula de ardilla, los motores con bobinado la piña, ¿no es cierto? Que eso también se lo va a ver más adelante ya. Aunque no puede regular la potencia reactiva, ¿no es cierto? Existen máquinas de rotor en cortocircuitado, de vanado accesible, y rotor jaula de ardilla, de vanado no accesible. Acá tenemos la presencia de la máquina sincrónica, el estator, esa es toda la estructura de construcción, ¿no es cierto? El estator tiene sus bobinas ahí, y su rotor, que es el tipo jaula de ardilla, ¿no es cierto? Esos prácticamente son los motores trifásicos y monofásicos. Y el rotor del devanado con anillos.
Ahí la diferencia al revés que la máquina sincrónica. ¿Ve? Si nos damos cuenta, cuando la máquina asincrónica tiene una jaula de arcilla, se refiere directamente a un motor para mover una fuerza mecánica. Pero cuando la máquina tiene la piña un bobinado con anillos salientes, se refiere a un generador. Hay generadores y hay generadores de alta velocidad, que la energía sale de la piña, sale de acá. O sea, este es un generador que se excita al revés que la máquina sincrónica, ¿no es cierto? Que se excita los campos del estator y la corriente sale por los anillos rozantes. Eso es en cuanto a máquinas de corriente alterna, jóvenes. Cualquier pregunta, estamos a su disposición y no se olviden de bajar a la práctica. La práctica es muy importante para aclarar este tema teórico.